La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a acompañarles Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster de ingeniero de sonido Luis Daza. En nuestro panorama nacional, el panorama económico colombiano, que realmente es muy interesante, difícil las circunstancias que estamos viviendo, una pandemia, paro nacional, protestas en distintas ciudades, bloqueos que han afectado la movilidad de las personas, de productos, han afectado también el suministro de medicamentos, de oxígeno, en fin. Estamos viendo una etapa compleja en Colombia, pero a pesar de todo, hoy vamos a escuchar como los conceptos básicos de los principales gremios económicos del país. Vamos a iniciar con el secretario general de la Presidencia de la República, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que está dirigiendo esta área, y entrega unos planteamientos importantes. ¿Cuál ha sido el balance de la economía colombiana cierre 2020 y cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el panorama para el 2021? Escuchemos al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, que nos hace este análisis al comienzo de nuestro programa. El mes de febrero es un mes donde ya nosotros estamos evidenciando que no se están presentando esos cierres sectorizados, por lo cual la reactivación en términos del comercio, del consumo en restaurantes, del consumo en gastrobares, de la misma actividad económica, pues arranque en alza, y eso nos genera unas perspectivas positivas ya en términos de empleo y en términos de crecimiento. Lo segundo, cuando hablamos de los diferentes proyectos, es importante mencionar que los proyectos avanzan, que los 5 pilares están en curso y que en ese momento de los 570 proyectos ya más del 60% se encuentran contratados y en ejecución. Hay cerca de 203 proyectos que están en la fase de contratación, que es muy importante pues para que generen el impacto en la economía pues en estos 17 meses que nos quedan a nosotros de gobierno, pero en términos generales de lo que tiene que ver 2021 y 2022 en términos de dinamismo económico. De cara al término de empleo, en términos de empleo, el mes de enero fue un mes difícil. Estamos hablando de una tasa que llega básicamente al 17.3 en términos de desempleo. Sabemos pues los temas de estacionalidad, pero también pues es muy importante lo que ya había mencionado en términos que los cierres de localidades, específicamente en ciudades como Bogotá, pues generaron una afectación muy importante en términos generales para el país. A partir de febrero vemos una mejora y pues obviamente la apuesta que tenemos como gobierno es poder volver niveles de un dígito. Eso estimulado en temas como vendrán los días sin IVA, continuaremos con temas de incentivo a los proyectos que hacen parte de la fase de reactivación económica. Tenemos todavía los soportes del Fondo Nacional de Garantías, que son muy importantes en términos de crédito, y obviamente pues el incentivo al turismo, que es uno de los sectores golpeados que necesitamos reactivar este año, por lo menos en lo que tiene que ver con el turismo local. Este es el planteamiento de Víctor Muñoz, director administrativo de la Presidencia de la República, con el panorama económico para Colombia en 2021. Realmente él hace referencia a los proyectos que están avanzando, más de 500 proyectos de inversión pública, que los están acelerando para que estos proyectos puedan generar empleo, y también hace referencia, pues desde luego, a la reapertura económica, o sea que ya no van en lo posible a presentarse cierres de la economía colombiana, pero esto genera una gran expectativa, o sea que vamos a sacrificar, si no avanzamos en el plan de vacunación a un buen ritmo, pues desde luego vamos a tener unos altos riesgos, como los estamos ya registrando. El Instituto Nacional de Salud está entregando cifras diarias de, pues, por encima del promedio de 28.000 contagios diarios en Colombia, y también con muertes superiores a 600, 650 personas diarias que están falleciendo por el problema del coronavirus. Entonces, vamos a tener activación económica, pero tenemos que tener una política de bioseguridad muy fuerte. O sea, el autocuidado es el elemento esencial en esta etapa que estamos viviendo. Ya no hay restricciones como las tuvimos, porque afectaron la economía, sin lugar a duda afectan el crecimiento, el desarrollo de la economía, de las actividades de turismo, como lo expresa el secretario, el director administrativo de la Presidencia. Pero entonces los gremios están reclamando eso. Escuchemos ahora a Mauricio Santamaría, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, que también nos hace un análisis muy rápido para que después a nivel interno de nuestro panel podamos ir haciendo el análisis y la valoración de los indicadores económicos para el 2021. Escuchemos a Mauricio Santamaría, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras.
Malísimo desde todo punto que se le mire, pero desde el lado positivo pues fue mejor de lo que la mayoría de los analistas esperaban. Había algunos que incluso hablaban de -10, de -11, terminó siendo -6.8, pues que es lo peor que hemos visto en Colombia desde que hay cifras, pero de nuevo mejor de lo que se esperaba, y eso que tuvimos pues el freno de agosto y julio, que se esperaba que fueran meses mejores, pero no lo fueron por los cierres sectorizados. Entonces, hablando un poco de perspectivas para el año entrante, pues realmente nosotros en ANIF vemos que las probabilidades o las posibilidades de crecimiento están alrededor del 4% o 4.2%, que probablemente la tasa de desempleo se mantendrá un poco más alta que el promedio de los últimos años, al promedio del año, alrededor del 13 o un poquito más estará el desempleo para el año. Desafortunadamente, enero fue un mes que perdimos, y que perdimos doblemente, porque enero del año pasado fue un mes muy bueno desde el punto de vista económico. Este año pues no fue bueno, como decía Víctor, pues tuvimos cierres sectorizados y por UPZ y por localidad en Bogotá, que le pegan muy duro a la producción. Entonces por doble camino vemos ahí un golpe duro, porque la comparación con enero del año pasado va a ser negativa, y además los cierres la van a hacer aún más negativa. Pero eso, sin embargo, no nos resta optimismo en que alcanzaremos este año 4%, probablemente 4.2%. Realmente no vemos el 5% que ha dicho el Ministerio de Hacienda. Es difícil que lo alcancemos, pero 4 es un buen número, y todo depende en gran medida de lo que pase de marzo y abril hacia adelante, pues porque ahí fueron los problemas graves el año pasado. Y a eso me referiré un poco más adelante. Ahorita quiero contener un poco la respuesta acá, pero simplemente decir que pues en gran parte todo dependerá de 2 o 3 cosas claves que vienen para que tengamos ese crecimiento del 4, que permita reducir el desempleo a niveles ya un poco más tolerables. Esas 2 o 3 cosas es que el gobierno primero siga con los programas de apoyo. No hemos salido de la crisis, por llamarlo de alguna manera, y es fundamental mantener el ingreso de las personas, de los hogares, por el mayor tiempo posible, asimismo como de los subsidios a las empresas, especialmente en esta etapa probablemente de las empresas medianas y pequeñas. Eso hay que continuarlo. Repito, no hemos salido de allí, y es parte fundamental de la reactivación. Exactamente, no hemos salido de la pandemia, dice Mauricio Santamaría, presidente de ANIF, y por esta razón debemos mantener los subsidios a la nómina, a las empresas pequeñas y medianas que no tienen la capacidad de pago para las nóminas. Entonces se mantendrá ese subsidio, e igualmente el subsidio, pues el ingreso solidario nacional, para que también las familias puedan tener esos 160.000 pesos mensuales, que si bien es cierto no es comparable en términos de pesos a dólares con Estados Unidos, de los subsidios que reciben las familias de Norteamérica para reactivar la economía de allá, y no hemos logrado hacer la misma política monetaria que hacen allá ni en Europa. Pero de todas maneras, proporcionalmente, aquí la crisis la hemos afrontado con medidas paliativas que no solucionan de fondo el problema, pero básicamente esa es la realidad que estamos viviendo. Escuchemos al presidente de la ANDI, de la Asociación Nacional de Empresarios, Brook McMaster, también refiriéndose a este tema en unos minutos acá en Panorama Económico. A pesar de todo lo que hemos vivido hasta ahora, que ha sido duro, que ha sido complejo, cuyas cifras además, como menciona Víctor, como mencionas tú, como menciona Mauricio, son cifras que, claro, le tienen que preocupar a uno. Solamente va a salir adelante en la medida en que nosotros realmente tengamos una voluntad muy decidida de sacar el país adelante. Ser pesimista en este momento sería fácil, ser pesimista pues sería seguramente deprimente desde el punto de vista anímico,
pero sobre todo ser pesimista no le serviría al país. De manera que yo creo que, dado lo que tenemos hoy en día, la pregunta como la debemos plantear es alrededor de qué debemos y cómo debemos actuar, qué debemos hacer y cómo debemos actuar aquí en adelante para poder lograr lo mejor posible en el futuro cercano y en el futuro inmediato. Y esto tiene una cantidad de implicaciones, tiene implicaciones de si uno cree en el país o no, de si uno quiere invertir o no, de si uno se imagina nuevas cosas, de si uno es creativo, si uno es innovador, de si uno hace apuestas en un momento dado, inclusive audaces en términos de política pública, o hace apuestas audaces en términos de decisiones privadas. Y yo diría que ahí tenemos como el gran reto nosotros. Claro que las cifras son malas, claro que tenemos varios golpes, y yo quizá lo único que quisiera decir, por lo menos en este bloque, es que tenemos al menos 5 frentes a los cuales dedicarnos en este momento. El primero lo mencionó Mauricio claramente ahorita, es el tema de, por supuesto, la situación desde el punto de vista social, los ingresos de las familias. En eso el gobierno ha tomado decisiones importantísimas que ojalá además se puedan mantener, algunas relacionadas, por ejemplo, con ingreso solidario, o inclusive las que tienen que ver con el PAEF, por ejemplo, que no solamente afecta a las familias, y ahora lo voy a tocar, pero que sin duda termina permitiéndole a las familias mantener el empleo, que es el segundo tema. El segundo tema en el cual tenemos que trabajar es en la generación de empleo. Colombia tiene que dedicar unos esfuerzos importantes a que tengamos oportunidades de generar empleo. En eso es muy interesante parte de lo que dijo FEDesarrollo el día de ayer, alrededor de, por ejemplo, facilitarle a las compañías desde el punto de vista económico poder contratar personas y generar nuevo empleo. El tercero tiene que ver, sin duda alguna, con la capacidad que tengamos de generar demanda en nuestro país. Parte de lo que sucedió en esta crisis tan dura del año pasado es que se le puso un palo en la rueda muy fuerte a la demanda, que había sido uno de los grandes dinamizadores, sin duda alguna, de la economía, y esto habla o se relaciona directamente con los dos temas anteriores que he mencionado. El cuarto tiene que ver con los temas internacionales, y estoy hablando de exportaciones. Es verdad que la demanda internacional se cayó, es verdad que tenemos un golpe muy fuerte desde el punto de vista de hidrocarburos y de petróleo y sus precios y cómo afecta eso a la economía colombiana, pero también es verdad que tenemos otra cantidad de cosas sobre las cuales trabajar, entre otras temas agrícolas, temas agroindustriales, temas de servicios, inclusive temas mineros, en donde debemos fortalecer la capacidad que tengamos de nosotros enfrentar al mercado internacional. Y por último está el tema de la reactivación propiamente dicho, entendida como la capacidad de producir más y de generar más ingresos para toda la cadena. Yo diría que con esos 5 temas hacemos un barrido grande, y seguramente sobre cada uno de ellos tendríamos algo que decir, pero por ahora lo quiero poner sobre la mesa porque el reto es un reto gigantesco que tiene que estar acompañado de la decisión y del optimismo. Y cerremos este ciclo de entrevistas con la presidenta de Camacol, la Cámara Colombiana de la Construcción, Sandra Forero, que este es un sector que aporta cerca del 54% de la reactivación económica en el país. Escuchemos a la presidenta de Camacol en este enfoque con los empresarios de Colombia. Estábamos en la incertidumbre de la salud pública, estábamos enfrentando ya el inicio de un cierre que no sabíamos ni de cuánto tiempo iba a ser, ni cuánto iba a durar, y lo que está claro es que este Plan Nacional de Vacunación, que ya arrancó, cambia. Miren las encuestas, ya más colombianos están diciendo, listo, yo me quiero vacunar. Esa generación de confianza que se da en el marco del Plan Nacional de Vacunación es fundamental para la reactivación. Ese es un elemento muy importante. Segundo, y lo dijo Mauricio Santamaría, ese es el riesgo de hablar después de varios, pero lo comparto plenamente. Si bien la vacunación no es el único elemento para la reactivación, porque nos quedan elementos todavía de autocuidado, tenemos que tener claro que la salida, y que así, porque seguimos en incertidumbre, que eventualmente cambian las condiciones del comportamiento del virus, debemos dejar de lado totalmente cualquier posibilidad de cierres, de confinamientos, así sean sectoriales, así sean por zonas de ciudad, porque claramente eso nos pasó la factura de enero. Entonces, vacunación unida a una mirada distinta desde lo regional para afrontar una eventualidad o unos cambios en las cifras del virus es muy importante. No confinamientos y no más medidas restrictivas de ninguna actividad económica. En Bogotá todavía persisten en algunos sectores, como el que yo represento, unos horarios que vuelven muy complejo la productividad de la actividad. Eso pues no se ve, pero siguen unos horarios que se vuelven complejos.
para que haya un desarrollo pleno de la actividad. Ese es como el primer elemento. La vacunación es un elemento fundamental en la reactivación. No es el único, no es suficiente, que es un proceso que seguramente va a ir mejorando, porque el gobierno ya arrancó y habrá cosas que hay que ir mejorando, pero no podemos olvidar que hay un elemento fundamental. Ya cuando me preguntas de la perspectiva de este sector este año, nosotros, ustedes lo saben, nosotros representamos la cadena de valor completa, 54% del aparato productivo del país. 1 de cada 4 pesos que llegan a la economía vienen de este sector. El impacto del año pasado fue muy fuerte, pero tuvimos una capacidad de recuperarnos muy rápidamente. El segundo semestre evidenció un comportamiento de las ventas históricamente alto. Eso, por supuesto, tiene sus explicaciones. La naturaleza misma de la actividad, la confianza del gobierno nacional en este sector, garantizando los subsidios o los beneficios, porque esto es beneficio al comprador para que tengan el cierre financiero, y un sector financiero detrás también apoyando. ¿Qué estamos viendo este año? Vamos a tener una dinámica comercial mucho más positiva. En la economía en general, ¿a qué le apostamos en Camacol? ¿Cómo lo estamos viendo? Un crecimiento cerca del 5%, nuestro sector llegando a un 9% de crecimiento, hablando de valor agregado. En las ventas vamos a seguir creciendo, pero aquí, y ahí tal vez lo dejaría para un poquitico más adelante, el tema es, así como el presidente ha planteado, que mucho de la reactivación se da por los proyectos y es concluir. En esta actividad, lo que tenemos que garantizar para lograr el crecimiento es iniciar. Este es el compendio de estas entrevistas que hemos logrado con 4 gremios importantes, la ANDI, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, desde luego la representación del gobierno, Víctor Muñoz de la Presidencia de la República y Sandra Forero, la presidenta de Camacol. Entonces, denominador común, reactivación económica, no a los cierres, es una mirada distinta al pensamiento que tienen las centrales de trabajadores, las centrales obreras, que ellos manifiestan que los cierres deben ser pues graduales, pero que también se busque la defensa y la vida de la gente, o sea, que los trabajadores también no se expongan al contagio del virus, porque realmente si no hay gente, si no hay consumidores, si el nivel de letalidad es tan alto del virus, pues lamentablemente no iremos a tener en el mediano y largo plazo pues mucha demanda, porque los consumidores no están ya en el planeta. Entonces, esos son los dos enfoques, pero realmente la economía ya se está reactivando según el enfoque de estos gremios. Alejandro, bienvenido a Panorama Económico. ¿Y cómo ve en un resumen, este paneo que estamos haciendo hoy en Panorama Económico, el concepto de los gremios y el comportamiento de nuestras materias primas a nivel nacional, nuestro petróleo, cómo se está comportando, el oro, los principales indicadores económicos del país? Sí, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas, nuestro director José Gregorio Hernández Galindo, ingeniero de sonido Luis Daza. Estamos mirando precisamente, haciendo un análisis de todo lo que se hablaba por los distintos sectores de la economía. Miramos que hay una cosa y de los que muchos no hacen responsables y ni se hacen responsables, ¿no? O sea, los cierres económicos dejaron consecuencias. Muchos analistas económicos, al comenzar precisamente la pandemia, hablaron de las consecuencias y separaban los sectores de la economía. Ahí tenemos las consecuencias. Sabíamos que no éramos un país precisamente que tuviera el aparato productivo y la fortaleza financiera, el músculo financiero para aguantar cierres de la economía. Se dijo, se pronosticó, pero más sin embargo se obvió. Caso, por ejemplo, de la alcaldesa de Bogotá, que obviamente ya aprendió la lección, ya no está cerrando economía, y es que hay que mirar otra cosa. Sí, claro, lo del virus, lo de la pandemia, pero es que la vacuna no genera inmunidad permanente. Creo que eso se sabe, y sería positivo que tocáramos ese tema más adelante. Lo otro, sectores de la economía que se afectaron mucho. Hay que tener gratitud a los que critican mucho el petróleo en Colombia, la industria del petróleo. Estamos viendo que eso es un gran salvador en este momento de la economía colombiana. Miramos, por ejemplo, que esta materia prima hoy está cerrando, en el caso del WTI, en los $73, con 33 centavos, subiendo el 0.24%. Esto para el WTI. En el caso del crudo Brent, cierra en los $75 con 56 centavos, cerrando levemente negativo el 0,08%. Esta noticia es positiva. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros veníamos de precios de antes de pandemia de $50 a $60,
de 60 a 65 dólares, pero en este momento recordemos que por cada dólar adicional que sube el petróleo están entrando adicional al país de 100 a 130 millones de dólares. Es una noticia muy positiva, sobre todo cuando el país vive mucho no solo de las regalías, de las ventas, de la participación accionaria de empresas, sino de todo el conjunto de dinero que entra a través de este producto de exportación y que obviamente recordemos que es algo estratégico no solo para el país a nivel financiero, sino también a nivel energético, porque es la materia prima que mueve muchas industrias. En el caso del oro, recordemos, es refugio para capitales a nivel mundial. Vemos cerrando su valor en los 1.775 dólares, cerrando negativo en menos el 0.46%. En el caso de la plata, que es otro refugio también a nivel de capitales, a nivel global la vemos cerrando los 26 dólares con 0 centavos y bajando el 0.39%. También miramos dólar. Recordemos que el dólar en mayo venía teniendo un comportamiento mixto, venía bajando. Miramos que en junio llegamos a tener un valor de los 3.500 a 3.600. En este momento lo estamos viendo en los 3.768 pesos. Estamos viendo otra vez una subida del dólar. Esperemos que no siga este repunte. Y muchos ven algo contradictorio. Obviamente esto tiene que ver con las finanzas también públicas del país, que muchos esperaban que siguiera bajando, pero pues ha repuntado. Recordemos que está en los 3.766 y cerrando hoy levemente negativo el 0.39%. Cuando se hablaba de crisis, que muchos hablan de lo que nos ha pasado, la recesión que tuvimos del menos 6.8%, gracias a parar los sectores de la economía, estamos mirando que siempre que los países han tenido una crisis, han tenido también ejecutivos importantes que modelen diseños para que el país no salga de una pequeña crisis, porque obviamente con la reforma que vimos, prácticamente se está alivianando el proceso de momento, no se está generando una solución estructural. Y ante estos problemas que podemos ver, ejemplos de muchos países, como lo citaba en programas anteriores, Irlanda llegó a tener una crisis muy importante. Entonces, remodelaron precisamente el sistema pensional, remodelaron precisamente todo el tema de gasto público, fueron inteligentes, atrajeron inversión extranjera, atrajeron inversión también interna, la hicieron dinámica. Recordemos que, por ejemplo, ellos son de los países que menos cobran impuestos para las sociedades, están en unas tasas del 10 al 12%. Entonces esto es positivo. Colombia, recordemos que tiene una posición geoestratégica importante. Nosotros podemos no solo ser proveedor para puente comercial que tenemos acá Panamá, sino que también tenemos todos los suelos, los climas, y esos climas precisamente dentro de unas épocas del año donde muchos países no pueden producir o no pueden generar precisamente condiciones para temas de turismo y otro tipo de cosas. Entonces es importante que cuando hablemos de crisis, asistencialismo, nos toca crear aparato productivo y cuidar las pocas compañías que tenemos para el Estado y volverlas dinámicas. Hay un bonito ejemplo que no todas las empresas públicas son malas y de mal manejo. Miremos Ecopetrol. Ecopetrol entre las crisis ha generado eficiencia financiera, es algo positivo. En plena crisis precisamente de la pandemia compró ISA, que es una buena articulación en tema de complementación de energía en cadena de valor. Entonces podemos ver que sí se pueden tener empresas públicas bien desarrolladas, eficientes y bien manejadas. María Jimena Charri, muy buenas tardes. ¿Cómo está allá en los Estados Unidos? ¿Cómo ves el panorama económico de acá y desde allá en los Estados Unidos? Muy buenas tardes para todos nuestros queridos oyentes, para nuestro equipo. Pues les voy a hacer el reporte de vacunas al día de hoy. Les cuento que el 45.9% de la población está completamente vacunada contra el COVID-19. Se han administrado 320 millones de vacunas y el 54.2% de la población tiene al menos una dosis. 15 de los 50 estados ya tienen el 70% de adultos vacunados. El presidente Joe Biden esta semana, pues recuerden que habíamos reportado que una de las metas era que antes del 4 de julio
estuviera al 100% de la población vacunada acá en Estados Unidos. Ya él reconoce que a estas alturas posiblemente esa meta no se va a cumplir, pero pues sigue haciendo fuertes campañas para que las personas acudan a los centros de vacunación. Les cuento además que ayer en una conferencia con un médico, se llama Camilo Prieto, nos enseñó algo muy importante referente a las vacunas, y es que la función de las vacunas es desarrollar la memoria inmunológica. El cuerpo aprende de lo que le ocurre y las vacunas lo que hacen es simular la enfermedad. Entonces, esto como para tenerlo en cuenta y entenderlo muy simple, que las vacunas nos previenen y es una información que llega a la memoria inmunológica del cuerpo para que el cuerpo, para que el cuerpo resista, para que el cuerpo pueda reaccionar. Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta. Ninguna te va a dar el 100%, pero también en esta conferencia decía que con la primera dosis el cuerpo se protege, el sistema inmunológico, en un 80%, y con la segunda dosis el 90% de inmunidad. Entonces esto es como importante tenerlo en cuenta, porque digamos que paradójicamente acá en Estados Unidos la población joven ha sido muy renuente a la vacunación. En Colombia, si se tuvieran todos los recursos y todas las vacunas, posiblemente ya estaríamos en un 90% de vacunación. Entonces siempre pues es bueno ver este panorama de lo que ocurre acá, donde hay exceso de recursos, y en Colombia, que ha sido el proceso de vacunación ha sido como tan lento. Pero bueno, ya hoy hay noticias de que Johnson & Johnson ya llegan hoy estas vacunas a Colombia, y pues como solo es una dosis, pues yo pensaría que es la mejor vacuna, la mejor opción para vacunar a toda nuestra población colombiana. Sí, señor. Y sobre todo las regiones más apartadas del país, donde es más difícil mantener la cadena de frío que se requiere con otras vacunas. Entonces, si es una sola dosis, se simplifica el proceso de traslado de las vacunas a regiones más apartadas de Colombia. Eso va a ser una gran ventaja. Sí, Alejandro. Yo quería hacer una pregunta a Jimena, dentro de lo que ha visto, analizado. Se habla de que las vacunas no generan inmunidad permanente, ¿cierto? O sea, es que quiero hacer varias preguntas para modelar precisamente un panorama abierto para la gente, para que conozca cosas, porque es que la gente está muy confundida con esto, ¿no? Jimena. Sí, y la pregunta concreta de cuál es, Alejandro. Sí, señor. ¿Ya la formuló? Sí, que hablando de la inmunidad, o sea, la vacuna se supone que no genera inmunidad permanente, ¿cierto? Hasta donde se sabe. Sí. ¿Sí? Lo que mencionábamos era que le enseña al cuerpo, o sea, prepara al cuerpo para que cuando llegue el virus, el cuerpo pueda reaccionar. Sí, y ante el tema de las mutaciones, porque es que estamos viendo que esa vacuna estaba mutando, y científicos precisamente como Patarroyo comentaban que obviamente es que es como las gripas, ¿no? Las gripas también mutan. Entonces, ante esto no se tenía nada seguro, ¿no? Porque es que hay mucha gente que también tiene miedo, como esto está en prueba experimental, y como la gente se está poniendo las vacunas y los laboratorios no están firmando nada de garantías, pues hay mucha gente que también tiene miedo las consecuencias de lo que esto pueda generar en años, ¿no? Mira que la importancia, Alejandro, es que al menos por COVID las personas no mueran. Sí, ya si hay un antecedente de otra como morbilidad, pues sería otro cuento, pero el fin mismo de la vacuna es que no te vayas a morir por COVID. Y como lo digo, pues enseñarle al cuerpo a protegerse, y lo que los médicos han hecho mucho énfasis es en la memoria inmunológica. O sea, el cuerpo aprende tarde que temprano. Entonces, claro, hay un poco de miedo, pero hay que confiar en la ciencia. Este virus irá a ser con el tiempo como la influenza. Entonces, digamos, ya hay debates donde dicen, bueno, seguramente para el año entrante, después está más o menos entre 9 y 12 meses que están considerando ponerse un refuerzo. Pero como estamos en pandemia, pues el llamado es a confiar en la ciencia, a confiar en el hombre y ponernos la vacuna si tenemos la posibilidad. Acá en Estados Unidos las personas se dan el lujo de poder escoger la vacuna. En Colombia es la que haya y hay que tomar la vacuna que esté disponible para uno. O sea, todas las vacunas Jimena, tienen eficacia más allá del 50%. Yo tengo una pregunta ahí. Si a una persona no le garantizan que con la vacuna se va a curar, o que con la vacuna va a tener inmunidad, o aún peor,
que la vacuna en unos años le va a traer colaterales, ¿qué pasa ahí? O sea, porque es que la gente, o sea, yo entiendo el tema, que lo importante es parar esto, pero dentro de las mejores formas de parar esto es reforzar el sistema inmunológico. Eso es lo que trata de hacer la vacuna, ¿cierto? Obviamente pequeñas dosis. Pero como la gente no sabe en el tema experimental, como se habla de 10 años para sacar una vacuna, ¿10 años por qué? Porque esos periodos son los que se necesitan para mirar cuáles son los colaterales, o sea, lo que va saliendo con el tiempo. Entonces hay mucha gente que está teniendo miedo, y no sé qué sabes de esto con el tema de los viajes, pero por ejemplo, a los que están viajando a Estados Unidos, ¿les están pidiendo llegar vacunados? No, les están pidiendo tener la prueba. Hay 3 tipos de pruebas: antígenos, anticuerpos y la PCR. Desde que tú tengas la prueba de no mayor a 3 días, puedes venir a Estados Unidos sin estar vacunado. Exacto. Sí, no se convierte en un certificado, que esa es la probabilidad que hay al futuro, que en algunos países en la Unión Europea empiecen a pedir un certificado de vacunación y se convierta pues en un requisito sine qua non. No se puede mover de un país a otro los residentes de cada uno, españoles o franceses o alemanes, pero realmente esto es relativo. Efectos secundarios, como lo comenta Alejandro, pues todos los medicamentos en el mundo, todos los medicamentos farmacéuticos tienen efectos secundarios. Lamentablemente no hay un solo medicamento que no tenga un efecto secundario. Una simple pastilla para un antigripal o una pastilla para un dolor de cabeza tiene componentes químicos que pueden afectar otras áreas del organismo. Si se toma en una dosis desproporcionada, Entonces, definitivamente, y la otra concepción que los médicos, que la Asociación Colombiana Médica ha venido argumentando, es que definitivamente la historia ha enseñado a la humanidad que no se hubiera podido superar la viruela, el sarampión y otras, el tétano y otras enfermedades y que se han presentado en la humanidad y que destruyeron y mataron a muchas personas si no se hubieran utilizado las vacunas, que si bien es cierto, tuvieron más tiempo de investigación, desarrollo, implementación, que esta que por la emergencia nos obligó a todo el mundo a aplicarla con menos tiempo de desarrollo. Entonces, pero ya la evidencia está que por lo menos se ha empezado a reactivarla, a reabrir la economía, porque eso le genera un nivel de confianza, no la seguridad del 100%, como lo dice Alejandro, porque no es inmunidad indefinida, es un año, un promedio de un año que le esté garantizando la inmunidad, y el porcentaje que muchas de estas están diciendo, Pfizer o la misma Sinovac, estos laboratorios, sus representantes están hablando de 90-95%, y es la discusión mundial si realmente una u otra, cuál garantiza una mayor inmunidad y cuál de ellas pues es el procedimiento más adecuado. De tal manera que esa discusión seguirá, pero naturalmente lo que sí han concluido la gran masa crítica científica en el mundo de médicos es que definitivamente la letalidad baja. O sea, las personas que se pueden contagiar tienen menos probabilidades de ir a las unidades de cuidados intensivos porque el organismo ya está más preparado para por lo menos activar todo el sistema de defensa y pues evitarse el riesgo de ir a una unidad de cuidados intensivos. Dijéramos como la gran referencia que tenemos, porque en los adultos mayores en Estados Unidos ya bajó mucho el nivel de contagio y por eso es que ya ciudades como Nueva York y todo están registrando menos niveles de contagio diarios a la época del año anterior. Entonces, y que Colombia en este momento estamos en una etapa explosiva, 28.000, 29.000, 30.000 contagios diarios estamos registrando en Colombia y contra 700.000, casi 700.000 muertos, y con la probabilidad de que sigamos en esta reapertura económica y lleguemos a los 800 muertos diarios, que es una cifra muy importante en la estadística mundial. Entonces, estamos en una etapa crítica en la pandemia en Colombia, pero sin embargo, la idea es que siguen llegando. Esta semana ya llegó una nueva provisión de vacunas también de Pfizer, llegan las de Johnson, y definitivamente el plan de vacunación es un hecho generalizado, con las dificultades que se presentan, los efectos secundarios que Alejandro comenta, que evidentemente se pueden presentar, pero no son casos generalizados, son casos que... Profesor, yo quería hacerle una pregunta, haciendo de público, ¿no? Sí. Le quería hacer una pregunta y decirle, ¿usted se vacunaría cuando usted le hacen de pronto firmar un papel y decirle que no se hacen responsables de lo que pueda pasar de ahí en adelante? Sí, el tema central en la decisión que uno toma es frente a la letalidad, o sea, frente, por ejemplo, a casos de amigos, personas conocidas que me manifestaban a mí antes de adquirir el virus y morir, me dijeron no me pude vacunar, y tuve la necesidad de hacerlo, lo solicité y por falta de vacuna no lo hice, y el virus me cogió y estoy en la etapa terminal y tengo amigos que han fallecido por eso. Entonces tiene ese balance la persona.
O sea, toma la decisión a riesgo de que el laboratorio no está. Evidentemente, cuando se firma el consentimiento, el formato que entregan de consentimiento, ahí se está siendo responsable la persona de que el laboratorio no garantiza el 100% de, pues obviamente, de la estabilidad orgánica de la persona que se vacuna. Puede haber unos riesgos, si la persona es hipertensa, tiene problemas cardíacos, o hay personas que, por ejemplo, a pesar de las recomendaciones, no lo acometen, no cumplen con los protocolos que le están indicando, pues se pueden morir. Yo tuve un caso esta semana de una persona que se puso feliz porque se había vacunado y se fue de parranda y de tragos, y le dio un infarto y se murió. Entonces son casos aislados, no quiere decir que todas las vacunas van a producir infartos, sino que las personas tienen una propensión a problemas cardíacos, problemas cerebral, de tal manera que eso le puede afectar a la persona una vez se vacune, pueden tener efectos inmediatos. O sea, una persona que no cumple el protocolo y después de eso ingiere licor, pues obviamente va a tener una reacción. Y no todo el mundo va a fallecer, puede que sean unas personas mayores, otros definitivamente la vacuna pues va a perder el efecto porque obviamente se va a anular con el consumo de licor. La pregunta la quería hacer directa a los dos, ¿no? O sea, corta, sí, precisa y concisa. Si ustedes tienen que firmar algo, porque muchos están planteándose esto, si tienen que firmar algo, ¿qué confianza va a haber cuando uno firma algo que no genera responsabilidad, algo que va a entrar a su cuerpo? ¿Qué confianza va a haber? Exacto, Alejandro, me parece muy buena, muy importante la pregunta. Eso lo hemos firmado, yo lo he firmado en varias oportunidades porque he tenido situaciones de cirugía, una fractura, por ejemplo. Entonces uno cuando entra al quirófano, entra uno consciente y le dicen firme usted acá porque cualquier cirugía tiene riesgos. Puede ser hasta de una pequeña fractura en un brazo, lo que sea, tiene riesgo. Entonces uno firma ese consentimiento. Igualmente en la vacuna, o sea, estaría dispuesto a hacerlo si yo bajo el riesgo de letalidad, o sea, si yo estoy protegiéndome para proteger también a mi familia y proteger al vecindario, o sea, que yo no me convierta en un portador y un portador activo que puede generar un contagio altísimo a mis mayores, a las personas mayores de la casa, de la familia o del vecindario. Entonces, sería sí, o sea, la decisión final. ¿Por qué cito esto? Porque es que resulta que con otras vacunas los laboratorios están obligados a generar precisamente unas garantías sobre la vida de las personas, ¿sí? Porque no se pueden coger como conejillos de indias y esto no se puede volver una norma porque también es peligroso para las personas, ¿no? O sea, claro, porque los laboratorios entonces van a aprovechar para abrir ese riesgo de responsabilidad y obviamente esto genera sus consecuencias, ¿no? Que más adelante en unos años no estemos hablando de esto, mirando otra historia, ¿no? Precisamente planteo estos temas es por eso. Es como lo de los temas económicos. Cuando a muchos les dio por cerrar la economía, que si la salud de la economía, y resulta que el daño, que el remedio fue más grave que la enfermedad, nos estamos viendo unos problemas muy graves, que no nos pase lo mismo más adelante con este tipo de cosas también, ¿no? Perfecto. Vamos a hacer un viaje pequeño en nuestros temas de la agenda de Panorama Económico para abordar un tema internacional bien interesante. El presidente Biden esta semana en los Estados Unidos ha anunciado una política, unas estrategias que las puede desarrollar a través de las facultades que tienen los presidentes de los Estados Unidos, que no tienen necesariamente que estos decretos, estas normas que expide desde el mandato del presidente Biden pasen por el Congreso de la República. Entonces, ¿cómo, persuadir a los comerciantes inescrupulosos, deshonestos de los Estados Unidos que vendan armas de manera discriminada? Para eso no necesita una norma, sino hacer unas campañas masivas para que la gente pues no le vendan a personas con discapacidad, con problemas de alcoholismo, en fin, que los mismos comerciantes, la misma gente que está en el mercado de la venta de armas en Estados Unidos, pues sean conscientes de la responsabilidad que tienen frente a la sociedad en su conjunto de esta venta indiscriminada de armas en los Estados Unidos. Para analizar este tema, hoy estamos, Jimena nos puede presentar desde los Estados Unidos a una agente de reserva, de la reserva de los Estados Unidos, de las fuerzas militares de los Estados Unidos, para que nos dé su concepto de cuál es la situación y cuánto se ha luchado en los Estados Unidos por esto, porque hay una enmienda constitucional difícil de cambiarla porque tiene que pasar por la Constitución de Estados Unidos. Allá pues obviamente hay esa libertad de la defensa personal y tiene una concepción muy amplia de cuál es y cómo se debe defender esa libertad. Jimena, presentemos a nuestro invitado. Perfecto. Hoy nos va a acompañar un oficial de reserva de la policía. Antes de ello, pues quería mencionarles que la segunda de las 10 enmiendas de la Carta de Derechos, el Bill of Rights,
Estados Unidos, dice que siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Recordemos que en 1791 esta enmienda pretendía garantizar una rápida defensa de cualquier amenaza mediante la tenencia de armas, pues el país acababa de pasar por una guerra de independencia contra los ingleses. Sin embargo, al día de hoy todavía se mantiene. Entonces, queríamos preguntarle a nuestro invitado, primero, cuáles son los requisitos que se necesita cumplir para tener y portar un arma acá en los Estados Unidos. Buenas tardes, sí. Bueno, evidentemente la segunda enmienda habla acerca de esto. También quisiera añadir que se refiere a que el propósito es que nunca pueda existir una dictadura. Es para la protección del pueblo, del gobierno, o sea, que nunca pueda existir un régimen comunista. Esa es otra opción, otra razón por la cual existe la segunda enmienda de la Constitución. Requisitos. Los requisitos varían de estado a estado, o sea, departamento en Colombia, que llaman. Por ejemplo, en California se debe presentar lo que llaman la cédula, se debe presentar un recibo de agua, luz o teléfono para demostrar que uno reside en el estado. A la vez, a diferencia del resto de los estados, California requiere un certificado de manejo de armas. Ese certificado no es muy difícil de obtener. Básicamente le dice a uno que la persona es apta para manejar un arma, la persona sabe cómo puede transportar un arma, en qué parte puede cargarla, en qué momento puede utilizarla en defensa personal. Razones por las cuales una persona no pueda conseguir un arma en Estados Unidos es básicamente si han cometido un delito mayor, que en inglés se llama felony, una felonía, que es un delito el cual el castigo es mayor a 1 año de cárcel, o si es en valores monetarios, el valor es mayor a $950, el crimen cometido. Otra razón por la cual una persona no puede tener un arma sería si tienen cargos de violencia doméstica, código 273.5 del Código Penal. Si tienen esto, jamás pueden tener un arma legalmente. Si tienen una condición mental grave, lo cual lo está decidido por el Código de Bienestar 5150, esto determina si una persona está o puede causarse daño a sí misma o a otra persona. Si una persona está en esta categoría, es porque ha sido sometida a un estudio psiquiátrico, el cual retiene a la persona por 72 horas. La policía está encargada de hacer esta detención para que lo estudien al individuo. Diferencias en estados. Por ejemplo, California tiene lo que se llama el periodo de enfriamiento. Uno va a una tienda de armas, presenta los documentos que acabo de mencionar. Si el individuo no posee no presenta ningún riesgo a la sociedad o no tiene ningún crimen, espera 10 días y después de los 10 días recoge el arma. Otros estados requieren 7 días, como Rhode Island. Hawái requiere 14. Arizona no requiere ningún día. Arizona, por ejemplo, o Texas, uno va a la tienda, muestra la cédula, llena un formato y media hora después ya han hecho la investigación y uno se va con el arma a la casa. Básicamente eso es lo general, ¿no? A ver, sí. Oficial, quería preguntarle, ¿una persona de 18, 21 años sería o es competente para portar un arma y para poder en una urgencia o en una situación difícil para poder utilizar esa arma? O sea, mentalmente estarán preparados para la responsabilidad, porque incluso recordemos que manejar un carro es un arma. Entonces, ¿cómo será un arma de este tipo? ¿Sí está preparada una persona tan joven para este manejo de armas acá en Estados Unidos? Lo digo pues por todas estas cifras que encontramos todos los días
incluso estaba mirando que alrededor de 23 millones de armas han sido vendidas durante del 2020 al 2021. Y pues el peligro también que tiene que la ley es más permisiva para las ventas privadas. Entiendo que ese es el problema justamente. Cuando es una venta privada, pues se omite la verificación de datos, los que usted estaba mencionando hace un momento. Sí, no, doctora. Y digo por qué. En California es prohibido hacer el traspaso de un arma de un individuo a otro, a menos de que se haga a través de se llama FFL, Federal Firearms License, una persona que tenga una licencia de armas. Entonces, por ejemplo, las ventas privadas en California, si yo quisiera venderle un arma a ustedes, tengo que entregarla a esta persona con licencia, usualmente es de una tienda, y la tienda hace el background check, el chequeo del pasado judicial de la persona, espera los 10 días y después la persona la recoge, así sea privada. Esto no ocurre en estados como Arizona. En Arizona, Colorado, Texas, lo único necesario es que uno le pague a la otra persona, le firme un recibo, se llama Bill of Sale, donde dice en tal fecha, junio 24 a las 7 de la noche, recibí la persona de la doctora Charry, la pistola me la entregó y ya ahora me pertenece, y la doctora Charry guarda ese documento para salvaguardar que nunca pueda ser condenada por algún crimen que se cometa con esa arma por parte de la otra persona. Entonces, pues, a ver, acerca de la edad para comprar varía también. En California, por ejemplo, para comprar una pistola que se pueda portar, antiguamente la edad era de 21 años. Por eso, para poder aplicar para la policía, se tiene que tener mínimo 20 años, porque uno dura un año en entrenamiento y al cumplir el año ya tiene 21, así puede portar un arma legalmente. Para armas cortas, armas largas, antiguamente la ley decía que tenía que ser mayor de 18 años. A raíz de una matanza que ocurrió en la Florida, cambiaron esa ley para 21 años. Ahora cualquier arma, si sea una escopeta, rifle, fusil de asalto o pistola, tiene que ser mayor a 21 años. La pregunta que me hace la doctora acerca de la edad, si una persona menor de 18 años está apta para manejar un arma, varía mucho, porque cómico que lo menciona, hace 2 meses en Illinois, un niño de 9 años estaba solo en la casa, se entró un sospechoso, un ladrón, y el niño no sabía si lo iba a matar, si lo iba a violar, si lo iba a secuestrar, y el niño cogió la pistola del papá y le disparó en una pierna. ¿Y qué sucedió? Pues el niño salió ileso. Ahora, rotundamente, no todo el mundo debe tener armas, no cabe duda, y tristemente los crímenes que suceden con respecto a armas, el 90-95% no serían evitados con control de armas. ¿Por qué? Porque las armas ya están en el mercado, y la mayoría de los casos en los que existen esas matanzas de donde muere la persona, entra a un colegio y mata gente, el arma no fue obtenida legalmente, fue robada, se la quitó el papá, fue obtenida de una manera que no fue comprada en una tienda y no hubo un pasado judicial de por medio que hubiera sido revisado. Sí, Alejandro iba a preguntar, Alejandro, ¿tiene alguna pregunta? Sí, hay algo que te iba a preguntar, pero creo que ya contestaste, o sea, respondiste una parte. Perfecto, muy bien. O sea, ¿cuál es el propósito de vender armas en los Estados Unidos? El primero es ese. Y segundo, ¿por qué comprar armas en los Estados Unidos y fusiles de asalto? Obviamente para personas que de pronto no lo necesitan, o si se miras más, obviamente esto va con la enmienda de la defensa, ¿sí? Pero no es algo irresponsable precisamente generar un tipo de venta de este tipo de productos en una sociedad que precisamente
ha estado en decadencia por la pérdida de valores y el uso de precisamente de estas armas. Hablo por los incidentes que han ocurrido, ¿no? Por supuesto, sí, es de un problema social grave, donde nuevamente no todo el mundo debería tener armas. Pero hay ahí la curiosa parte que hay, no sé qué tanto sepan ustedes de armas, pero por ejemplo, hay un rifle que es el Ruger Mini 14. Es un modelo más pequeño del que se usó en la Segunda Guerra Mundial, que es el Garand, un tiro más pequeño, y básicamente causa exactamente el mismo daño que un fusil de asalto. No hay vuelta de hoja, es el mismo tiro, un término llamado rate of fire, que es básicamente cuántos tiros dispara un arma por minuto. Por minuto. Exactamente lo mismo. La única diferencia es que uno es de madera y el otro es negro y pues más atractivo a la vista. No todo el mundo debería tener un arma, eso lo tengo clarísimo. ¿Por qué en Estados Unidos se venden armas? ¿Sabes qué te quería preguntar con esto? O sea, yo sé que hay mucha gente que es fanática de las armas en Estados Unidos. ¿No se deberían generar más bien venta de armas para practicar precisamente en clubes y prácticas de tiro, pero no mirarlo como una comercialización tan abierta para que no se creen este tipo de problemas en esos incidentes de matanzas que han habido? Y hablo de otra cosa. Claro. O sea, en países como Colombia... Te respondo esa primero. Qué pena. Déjame te respondo esa, si no te incomoda. ¿Te puedo responder la pregunta? Claro, se me olvida después. Sí, adelante. Alejandro. Entonces, a lo que me refiero, sí, ¿por qué en Estados Unidos, por qué vende armas? Estados Unidos, Francia y China son los mayores productores de armas. 28 billones de dólares es la venta de armas en Estados Unidos al año. Esa es una razón también por la parte económica, porque el americano, el patriota, está siempre interesado en defender sus intereses y no dejar que nadie atropelle sus intereses, y nuevamente es el derecho a defenderse, ¿no? La razón que me preguntas, muy, muy importante esta pregunta, ¿por qué no la ley habla acerca de que las armas sean para club de tiro? ¿Por qué? Porque no es una necesidad. Si fuera por un ejemplo, si en la Constitución dijera que la gente tiene derecho a tener armas para un deporte o para practicar o para, qué sé yo, un hobby, competencias, no sería necesario. Si fuera para uso de deporte o si el marketing que se usara fuera para eso, la habrían abolido hace mucho tiempo. Ya el derecho a poseer armas no sería una necesidad, pero el hecho de que sea una necesidad para evitar una dictadura y la defensa de sí mismo, eso es lo que ha impedido que la segunda enmienda haya sido revocada, como por ejemplo la enmienda del alcohol, la enmienda 22 o la 13, la esclavitud, que abolieron la esclavitud y permitieron la venta de alcohol, respectivamente. Esa es otra cosa que te iba a preguntar, el lobby de las empresas de armas es tan fuerte que es bipartidista, ¿no? O sea, ni demócratas ni republicanos han podido modificar nada, porque este lobby es tan fuerte que precisamente es el que prácticamente ordena la ley en este sentido, ¿no? A ver, Barack Obama, yo lo respeto mucho. Él trató de implementar ciertas reglas de armas. El problema es que siempre, voy a hablar coloquialmente, se les va la mano. O sea, tratan de implementar unas reglas que prohibirían todo, ¿no? Por ejemplo, en los 80 y 83 prohibieron el uso de armas completamente automáticas, ametralladoras que llaman. A mí se me hace razonable eso, nadie necesita una máquina de esas, ¿no? Otra teoría que se habla mucho acá es por qué, por ejemplo, el gobernador tiene escoltas que tienen esas armas para que lo protejan, los fusiles de asalto, por ejemplo. Porque yo como civil no tengo el derecho de protegerme de la misma manera. Eso es algo que siempre se usa, ese tema siempre se toca. ¿Por qué los gobernantes tienen el derecho a defenderse de tal manera y yo no? Ok, tengo una pregunta.
Ay, una última Estamos pregunta. ya llegando, 2 minutos nos quedan del programa. Siga, Sí, Jimena. quería preguntar, el permiso que les dan para el porte de armas, ¿cada cuánto lo tienen que renovar? O sea, ¿es anual o es cada tanto? Varía en estados y perdón, me retiro, varía en condados. Por ejemplo, el condado de Los Ángeles, hay 3 millones de personas en el condado de Los Ángeles y solamente particulares, solamente hay 197 permisos. Es imposible para un particular conseguir, es literalmente imposible para un particular conseguir un permiso, se llama CCW, Concealed Carry Weapon Permit, es imposible conseguirlo en el condado de Los Ángeles. En el condado de San Bernardino, no hay problema, no le ponen problema a uno para nada. Y en los estados varía, por ejemplo, la Florida es un shall issue, o sea, debe otorgarle a la persona que lo pida, debe, por ley. California no, California es un might issue, o sea, posiblemente se lo entregamos. Y Sí, varía de condado a condado. O sea que esto dependería más como de una ley federal que pudiera aplicarse en todos los estados. Por ejemplo, que funcionara verificación de estados mentales cada año, que se pudiera renovar para verificar el estado de la persona que va a usar y portar el arma, ¿cierto? Eso sería como una de las leyes que pudiese funcionar, requisitos para poder regular, dijéramos, el porte y tenencia de armas. De por sí, el expresidente Trump quería pasar una ley donde la licencia de porte de armas de un estado fuera nacional, igual que lo es la licencia de conducción. Ahora en ese momento, un ejemplo, hay licencias de porte de arma que es de un estado que se las permiten a uno en otro. Arizona, si uno tiene una licencia de porte ahí, puede ir a Texas o a Colorado, ¿no? Arizona y Alaska no necesita uno una licencia para portar un arma. Es mejor tenerla, pero no es necesario. Son los 2 estados donde una licencia de porte no es requerida. ¿Y cuál es el estado donde más fácil se consigue un arma? Estados, diría yo, plural. Alaska, Arizona, Texas y después de ahí la Florida. ¿Y cuál es el difícil? California y Nueva York. California. Perfecto. Bueno, oficial, muchas gracias. Es un tema bien interesante. Daría para hacer varios programas de la seguridad nacional, internacional y sobre todo lo que usted expresó, oficial, los 28 billones de dólares que se consume anualmente en la compra de armas, que eso mueve esta industria que es bastante importante y por eso hay unos intereses también económicos ahí manifestados en esta venta y compra de armas en todos los Estados Unidos. Muchas gracias y ojalá podamos comunicarnos más adelante nuevamente para analizar el tema de la seguridad en Estados Unidos. Muy amable y una muy buena tarde allá. Un placer. Bueno, muchas gracias. Igualmente usted, doctores, buenas tardes. Muy amable, muy gentil. Alejandro, en 2 minuticos, nos quedan 2 minutos porque vamos a hacer el cierre. Entréguenos los indicadores internacionales, por favor, muy precisos, muy concretos para poder avanzar en el cierre de nuestro programa en el día de hoy. Sí, datos importantes que están siguiendo todos, sobre todo las nuevas generaciones que están tan interesadas en inversiones como criptomonedas. Vemos a Bitcoin hoy cerrando en los $34,000 con 793. Recordemos que la capitalización de mercado a este momento es de 651 mil millones de dólares en este criptoactivo. El segundo es Ethereum, por más movimiento en el mercado bursátil, por más volumen, y se mueven en este momento a esta moneda, esta criptoactivo se mueve en un valor de los $2,000 por cada Ethereum. Hoy está subiendo el 2.93%. La tercera más transada en el día de hoy es ATAR, transándose a $1 y cayendo levemente el 0,05% y con una capitalización de mercado de los 62,000 millones de dólares. Miramos acciones importantes a nivel internacional transadas en la bolsa de Nueva York. Miramos a Tesla cerrando en los $679, subiendo el 3.54%. En el caso de Microsoft, la vemos cerrando en los $266, cerrando también positiva en el 0.53%. Acciones tecnológicas y de comercio como Amazon, que es el gran referente con gran crecimiento mundial, la vemos cerrando en los $3.449, cayendo el 1.56%. Y otra tecnológica, esta muy importante a nivel global por su gran manejo de caja, es de las empresas
más rentables en el mundo por generación de ingreso. Prácticamente están manejando casi siempre unas utilidades que van del 20 al 30% sobre su ingreso. Es magnífica. Casi siempre tienen más de 200 mil millones de dólares en caja, y este caso es para Apple, que está cerrando los $133, cayendo hoy levemente el 0.22%, y cerrando con bancos centrales. Miramos, por ejemplo, Reserva Federal de los Estados Unidos. Recordemos que su tasa está en el 0% al menos 0.25%. Su próxima reunión para revisión es el 28 de julio. Banco Central Europeo está sin cambios en el 0%. Banco Central de Reino Unido, 0.10%. Suiza, menos el 0.75%. Banco Central del Japón, recordemos, tercera economía a nivel global por Producto Interno Bruto, está en el menos 0.10%. China, segunda economía del mundo por Producto Interno Bruto, 3.85%, su tasa de intervención central. Y la India, que viene con gran crecimiento, recordemos, ya hace parte de los 10 países con mayor crecimiento y está dentro de las 10 economías con más desarrollo. India, que cierra con su tasa en el 4%. Un feliz día para todos, a mis estimados colegas, nuestros queridos oyentes, siguiendo sus inquietudes, y qué bueno acompañarlos un día más. Gracias, Alejandro. Jimena, muchas gracias. Y pues realmente llegamos al final de Panorama Económico. Hicimos un gran esfuerzo por un resumen de la perspectiva económica para el 2021. Tuvimos a los gremios, este informe especial de Estados Unidos, que es muy valioso, cómo está la seguridad nacional, las ventas de armas, y esto pues nos genera un panorama económico muy interesante a nivel local, a nivel internacional. Nos quedan unos temas para nuestra próxima edición de Panorama Económico la próxima semana, con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Como siempre, Alejandro, Jimena, quien les habla, Alberto Ávila, y en el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. Hasta pronto. Buena tarde. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.